Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Elena Pavlovna Romanova. Ella fue una gran duquesa de Rusia que se convertiría en princesa heredera consorte del ducado de Mecklemburgo-Schwerin. Y pese a tener una vida un tanto corta, ella sería conocida por ser la nieta favorita de su abuela, la zarina Catalina la Grande, y por su gran belleza, siendo conocida por sus contemporáneos como Elena la Bella o la Rosa de Rusia. Esta biografía es realizada por petición de Xiomara Fajardo, History Lover, Joaquín Murrieta, Jesús Ignacio Sánchez y Kelvin Vital. Elena Pavlovna Romanova nació el 24 de diciembre de 1784 en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, en Rusia. Fue hija del zar Pablo I de Rusia y de la segunda esposa de este, la zarina María Fyodorovna, más conocida por su nombre de nacimiento, Sofía Dorotea de Württemberg. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Elena la cuarta de sus vástagos. Para el momento de su nacimiento, sus padres aún no eran los zares de Rusia, sino que eran los herederos del trono imperial, siendo su abuela paterna, la zarina Catalina II, más conocida como Catalina la Grande, la que gobernaba en ese momento en Rusia. El nacimiento de Elena fue una gran alegría para su padre, el zarevich Pablo, el cual deseaba tener otra niña, pese a tener ya para entonces otra hija llamada Alejandra. A diferencia de su hermana mayor, la gran duquesa Alejandra, la noticia del nacimiento de Elena sería bien recibido por su abuela, la zarina Catalina, pese a que a esta no le agradaba la idea de tener nietas, prefiriendo tener nietos varones que asegurasen la sucesión del trono imperial ruso. Según relató la propia Catalina la Grande en sus diarios y cartas, la recién nacida era una niña que poseía una gran belleza. Por esta razón, su abuela la llamaría cariñosamente Elena de Troya o Elena la Bella, haciendo así referencia a este personaje que pertenece a la mitología griega y que era famosa por su gran belleza. Cuando la gran duquesa tenía tan solo 6 meses de vida, su abuela la zarina la comparó con su hermana mayor Alejandra, asegurando a Catalina la Grande que Elena era bastante más inteligente y hermosa que su otra nieta mayor. La niña pronto se convirtió en la nieta favorita de dicha zarina, y cuando tenía tan solo 6 años de edad, su abuela la describiría de esta manera en una carta. Parece una belleza en pleno sentido de la palabra. Tiene rasgos faciales extremadamente correctos. Es esbelta, ligera, diestra y elegante. Por naturaleza, su carácter es vivaz y travieso. Su corazón es bondadoso. Sus hermanos y hermanas la quieren mucho por su carácter alegre. Pese a ser continuamente comparada con su hermana mayor, Alejandra, esta acabaría ganándose también el cariño de su abuela con el paso de los años, convirtiéndose ambas en unas nietas muy queridas, aunque sin duda la favorita de todas las hermanas sería siempre Elena. La princesa crecería muy unida a sus hermanos, especialmente a su hermana Alejandra, pese a ser siempre comparadas desde su más tierna infancia, compartiendo así ambas hermanas crianza y educación, centrándose especialmente en la formación de las grandes duquesas en arte, danza, literatura, idiomas y música, siendo la educación y la crianza de las hermanas supervisada en todo momento por su abuela la zarina. Elena iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que hablaba con gran fluidez 5 idiomas, además de ser descrita como hermosa, sentimental, sensible, apasionada, vivaz y alegre.
La gran duquesa no tardó en convertirse en una jovencita inteligente y bien educada que sentía una gran pasión por la botánica. Ella misma cultivaba sus propias flores, llegando a realizar desde pequeña sus propios ramos de flores u ornamentos florales, que solía regalárselos a distintos miembros de su familia e incluso del servicio, además de coleccionar sus propios herbarios con plantas y flores que ella misma iría recogiendo. La princesa también sería descrita como una muchacha cercana con el pueblo y que mostraba interés por la vida que llevaban las clases más bajas. Cuando Helena cumplió los 11 años de edad, ella y su hermana Alejandra fueron presentadas en sociedad, asistiendo hacia distintos bailes y ceremonias que se celebraban dentro de la corte rusa, con el fin de encontrar un buen casamiento, ya que su abuela, la zarina Catalina, quería casar a todos sus nietos lo antes posible, para así establecer importantes alianzas con otras familias nobles o reales, convirtiéndose Catalina la Grande en una gran casamentera con sus nietos. Pero por desgracia, dicha zarina acabaría falleciendo en el año 1796, sin haber encontrado un buen prometido para su adorada nieta. Al fallecer su abuela, su padre, el zarevich Pablo, se convirtió en el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Pablo I. Con la llegada al poder de su padre, este empezó a buscar un buen casamiento para sus dos hijas mayores, y no sería hasta el año 1798 que se iniciaron una serie de negociaciones matrimoniales para comprometer a Helena con el príncipe heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin, un casamiento que sería el interés de la corona imperial rusa al tener dicho ducado acceso al mar Báltico, además de que le pareció muy interesante el poder emparentarse con la casa Mecklemburgo-Schwerin ante el buen linaje alemán que tenían. En el mes de febrero de 1799, el príncipe Federico Luis visitó Rusia junto a su hermano menor, el príncipe Carlos, siendo así recibidos ambos hermanos en el Palacio de Mármol de San Petersburgo, donde se celebrarían distintos bailes y banquetes en honor a ambos príncipes, siendo su prometido descrito en ese momento como un joven de buenos modales, ingenuo y sin educación, aunque se destacaba de él su bondad, siendo visto por muchos como un buen chico. Pese a que la llegada de ambos príncipes a la corte rusa fue un motivo de gran alegría, la celebración de su compromiso se tuvo que retrasar por algunos días, debido a que Helena sufrió para entonces de episodios febriles que la obligaron a permanecer ausente durante el recibimiento de su prometido y durante los posteriores festejos. Finalmente, el 5 de mayo de 1799, se celebró una ceremonia donde ambos príncipes quedaron oficialmente comprometidos, celebrándose así un banquete y un baile de gala en honor a los prometidos. El 12 de octubre de 1799 se celebró la boda entre Helena y el príncipe Federico Luis en el Palacio de la Gatchina, cerca de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Para entonces, ella tenía 14 años de edad en el momento de la unión y él 21. Con motivo de tal enlace, se celebró un lujoso banquete, un gran baile y un concierto en honor a los recién casados. A diferencia de la boda de su hermana Alejandra con el archiduque José Antonio de Austria, que se celebraría tan solo varias semanas después que la suya, el enlace de Helena sí sería un evento bastante celebrado por su padre, el zar Pablo I de Rusia, debido a que le caía más en gracia el príncipe Federico Luis que el archiduque José Antonio, viviéndose una gran diferencia en el trato que recibieron sus dos yernos por parte del zar. Pese a que su hermana Alejandra y el marido de esta, el archiduque José Antonio,
no tardaron en partir hacia Austria y posteriormente hacia Hungría. Elena y su marido, Federico Luis, permanecieron por más tiempo en la corte rusa, ante la pésima salud que sufría la gran duquesa, debido a que ella siempre había sido una muchacha un tanto delicada y frágil, encontrándose en ese momento demasiado débil y enferma como para emprender un viaje. Finalmente, 2 meses después de haberse celebrado su boda, los recién casados llegaron al ducado de Mecklemburgo-Schwerin, siendo muy bien recibida Elena por parte del pueblo. Es más, según las crónicas de la época, los príncipes reciben una calurosa bienvenida por parte de sus súbditos, quedando la muchedumbre asombrada a su paso ante la gran belleza que derrochaba la novia. Los recién casados reciben una gran bienvenida por parte de la familia de su esposo a su llegada a la ciudad de Schwerin, lugar donde Elena se encontró en una nueva corte muy diferente a la rusa, estando acostumbrada a una corte más lujosa y bulliciosa. Aún así, se celebraría una serie de festejos en honor a los novios, donde la princesa dejó a todos impresionados, debido a que hizo acto de presencia con un hermoso y elaborado vestido, además de portar numerosas joyas y brillantes que le hicieron destacar por encima de todas las mujeres de la corte. Elena pronto sería descrita por aquel entonces como una muchacha gentil, modesta y de buenos modales, que prefería vestir con vestidos sencillos y no usar joyas, pese a haber llevado durante su llegada sus mejores galas, ganándose así rápidamente el cariño del pueblo, al ser vista como una joven sencilla, bondadosa y cercana con sus súbditos. También se ganaría pronto el cariño de la corte y de la familia de su esposo, especialmente el de su suegro, el duque Federico Francisco I, quien llegaría a adorarla y a tratarla como si fuese una hija más. El matrimonio pronto se instaló en el palacio de Ludwig-Lust, lugar donde la princesa siguió formándose, recibiendo así clases sobre las costumbres y la historia del ducado de Mecklemburgo-Schwerin. También le gustaba pasar tiempo con su marido, siendo habitual el ver por las mañanas a la pareja paseando por los jardines del palacio. También participó en distintas obras de caridad, mostrándose como una princesa muy comprometida con las necesidades del pueblo, aparte de que solía asistir al teatro y disfrutaba de distintas diversiones dentro de la corte, debido a que su suegro, el duque Federico Francisco I, organizaba para la princesa toda clase de festejos y de eventos para mantenerla así entretenida y que no añorase tanto su vida en la corte rusa. Elena se quedaría rápidamente embarazada de su marido, alumbrando en el año 1800 a un niño que se llamó Pablo Federico, quien llegaría a ser Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin. El parto de este niño fue algo complicado para la princesa, debido a que su cuerpo aún no estaba preparado para concebir y alumbrar a su primer hijo, ya que físicamente seguía teniendo un cuerpo poco desarrollado e infantil, además de que siempre había sido una muchacha un tanto enfermiza y delicada de salud, teniendo tan solo 15 años de edad en el momento del parto. Elena se acabaría recuperando del alumbramiento de su primer hijo, volviendo así a su vida normal dentro de la corte ducal, centrándose de nuevo en las obras de caridad y en acompañar a su marido. En el año 1801, los príncipes visitaron la corte prusiana, conociendo así Elena al rey Federico Guillermo III de Prusia y a su esposa, la reina Luisa de Mecklemburgo-Strelitz. Es más, con dicha reina entabló una buena amistad, compartiendo así ambas paseos y tiempo libre durante su estancia en dicha corte, siendo muy admirada Elena por su encanto y su belleza durante su estancia en la ciudad de Berlín,
donde empezó a ser apodada como la Rosa de Rusia. Incluso su buena amiga, la reina Luisa, también era conocida por su gran belleza. Por esta razón, los berlineses se dirigían a ambas amigas por el apodo de la pareja o el ramo de rosas. El año 1801 también acabaría siendo un tanto fatídico para Elena, debido a que en dicho año acabaría sufriendo dos pérdidas familiares. Primero falleció su querida hermana Alejandra, tras sufrir esta un complicado parto, y posteriormente su padre, el zar Pablo I de Rusia, fue asesinado, convirtiéndose así su hermano, el zarevich Alejandro, en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Alejandro I. En el año 1803, la princesa alumbró la última hija que llegó a tener en común el matrimonio, naciendo así una niña que se llamó María Luisa, la cual llegaría a ser duquesa consorte de Sajonia-Altenburgo. Aquel segundo parto acabaría siendo más complicado que el primero, quedando Elena muy debilitada. Incluso algunos llegan a temer por la vida de la parturienta durante el alumbramiento. Poco a poco, la princesa empezó a recuperarse de aquel costoso parto, pero su salud seguiría estando muy debilitada, siendo por ello examinada por una serie de médicos que rápidamente aseguraron que la princesa padecía de tuberculosis. Cuando la noticia de aquella enfermedad llegó hasta la corte prusiana, su buena amiga, la reina Luisa, partió de inmediato hacia la corte ducal de Mecklemburgo-Schwerin y pasaría mucho tiempo acompañando a Elena durante su enfermedad. Durante sus últimos meses de vida, la princesa añoraría mucho a su Rusia natal, pero ella estaba demasiado enferma como para poder viajar y visitar a su familia, permaneciendo así en cama, desde donde esperaba ansiosa la llegada de alguna carta, ya fuese de algún miembro de la familia imperial rusa o de otros parientes o amigos. Ante la debilidad que presentaba la princesa, las cartas solían ser leídas por una institutriz inglesa que solía acompañarla en todo momento. Incluso solía releer una y otra vez para la princesa algunas de estas cartas cuando no llegaba nueva correspondencia. Finalmente, Elena acabaría falleciendo el 24 de septiembre de 1803 a los 18 años de edad, mientras su institutriz le estaba releyendo una de las cartas que le había enviado su madre, la zarina viuda, Sofía Dorotea de Württemberg, muriendo así tranquila y sin que nadie se lo esperase en ese momento. La inesperada muerte de Elena afectó mucho a su marido, el príncipe Federico Luis. Ambos habían mantenido un matrimonio feliz y habían compartido muchos momentos agradables juntos. Pero pese a amar profundamente a su esposa, su marido se vería obligado a casarse hasta en 2 ocasiones más para intentar asegurar así su descendencia, casándose en segundas nupcias con la princesa Carolina Luisa de Sajonia-Weimar-Eisenach, con quien llegó a tener 3 hijos en común, y en terceras nupcias se casó con la princesa Augusta de Hesse-Homburg, aunque de este tercer matrimonio no nació ningún hijo, siendo un matrimonio un tanto breve ante la prematura muerte del príncipe Federico Luis. La muerte de Elena también afectó mucho a su suegro, el duque Federico Francisco I, quien ordenó construir para su querida y fallecida nuera un mausoleo en los jardines del palacio de Ludwigslust, lugar donde descansa desde entonces. Elena fue una gran duquesa rusa que fue conocida por su gran encanto y belleza, siendo descrita por sus familiares, amigos o cortesanos como una joven sencilla y bondadosa que se ganaba fácilmente el cariño no solo de los que estaban a su alrededor, sino también del pueblo, convirtiéndose en una princesa muy apreciada por sus súbditos.
Esta gran duquesa sería muy querida tanto por su propia familia como por la de su marido, ganándose especialmente el cariño de su abuela, la zarina Catalina, convirtiéndose así en su nieta favorita, y el de su suegro, el duque Federico Francisco I, quien llegaría a adorarla. Pero por desgracia, pese a ser una princesa muy apreciada y querida por todos, ella fue una joven un tanto enfermiza. Además de que ante su prematuro casamiento, ella aún no estaba preparada para concebir ante su frágil salud y por ser una muchacha poco desarrollada, afectando todo esto a su delicada salud, ocasionando que falleciese en plena flor de la vida, al igual que su querida hermana Alejandra. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Elena Pavlovna Romanova. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan sido conocidas por ser muy hermosas. También quisiera agradecer a Giselle Sofía Jurado su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.